Partimos cuando hace 3 meses empezamos con la unidad, leímos Génesis 2:24 y recordamos este propósito de Dios para el matrimonio de llegar a ser una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, llegarán a ser una sola carne. Y esta expresión, una sola carne, ya no son dos, sino uno solo, abarca todas las áreas de la vida. Y dentro de todo el paquete está este tema también. O sea, lo que estamos viendo es que en el matrimonio no podemos dejar ningún área librada a que siga la inercia en medio de la tensión con diferentes principios y opiniones y conceptos, sino que lo que tenemos que trabajar como hombres es para traer unidad en pensamiento, en criterios, en convicciones y en acciones, en todo lo que estamos haciendo, en donde el matrimonio y la familia puede estar coordinado con un solo propósito, avanzando en una sola dirección, siguiendo las mismas metas, los mismos principios, unidad completa. Eso es lo que debemos buscar. El tema de las finanzas es uno de esos temas en donde esto se vuelve un gran desafío. Y todos lo hemos vivido de alguna manera. No todos viven el mismo nivel de tensión en este área, pero históricamente ha sido uno de los temas que más conflictos traen a los matrimonios. Estadísticamente, este es, si no es es uno de los temas más recurrentes en las razones por las que parejas se separan o se divorcian. Es por no ponerse de acuerdo en cuestiones de finanzas. Y habría un abanico enorme, ¿no es cierto?, en donde estos desacuerdos suceden. De repente el hombre piensa de una forma más ligera en cuanto al dinero y la mujer está mucho más preocupada en cuanto al dinero. El hombre piensa que ciertas cosas son prioridad y la mujer piensa que otras cosas son prioridad. El hombre está enfocado en tratar de ganar más dinero y lograr los objetivos económicos de la familia, y la mujer piensa que es mejor que el hombre esté más tiempo en la casa y gaste más tiempo con los hijos y con ella, y que el dinero no es lo único, ¿no es cierto?, que hay que enfocarse. Y entonces hay peleas en cuánto tiempo hay que pasar afuera, cuánto trabajo, cuántas horas extra. Uno quiere ofrendar más y el otro no tiene problema en ofrendar, pero piensa, nosotros también tenemos necesidades, hay proyectos familiares, uno quiere gastar, ¿no es cierto?, y disfrutar del dinero, y otro quiere ahorrar. Y piensa, ¿no es cierto?, en ser más cuidadosos y en proyectar las finanzas, y todas estas diferencias van a traer oportunidades para el conflicto. Y un montón más que vos te podés imaginar que son las que vivís en tu contexto. El conflicto en este área sucede por dos razones. Primera razón, somos pecadores. Por ser pecadores, tendemos hacia el egoísmo y a pensar en nuestros propios intereses y a tirar para nuestro lado. Y entonces eso va a crear una tensión. Y en segundo lugar, podríamos pensar que hay una explicación circunstancial. Y es que no solamente somos pecadores y tendemos hacia el egoísmo, sino que somos distintos. Fuimos criados de maneras distintas. En hogares que de forma intencional o no, de forma natural, se fue impregnando en nosotros cierto criterio de cómo vivir y de cómo administrar el dinero. Y tal vez no te diste cuenta hasta el día que te encontraste con alguien que piensa muy distinto y tienen que juntos decidir y hacer funcionar el matrimonio en la parte financiera. Y ahí empiezan a salir un montón de diferencias. Yo decía hace un ratito que no todos tienen el mismo nivel de tensión. Y esto puede darse por una cuestión de madurez espiritual, en donde se puede entender el pecado y se puede lidiar con el pecado, y entonces se puede llegar a un mayor nivel de acuerdo.
Y también hay otro factor. Si vos fuiste criado con valores similares y tenés criterios parecidos, los niveles de tensión tal vez sean menores. Y hay otro factor que podría pensar también, que sería la cantidad de recursos con los que se cuenta. Usualmente cuanto menos recursos hay, más tensión se genera, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo tenemos que administrar eso que tenemos. Y eso quiere decir que nos dirigimos a los problemas seguros, ¿no es cierto?, en el país en el que estamos y cómo seguimos. Em, pero, como decía, la unidad en este punto no es una opción. Tiene que suceder. ¿Por qué tiene que suceder? Bueno, no solo tiene que suceder porque es más funcional. O sea, si estamos unidos podemos lograr más. Va a ser mejor, sin duda. Pero esa no es la motivación principal. No es que tenemos que estar unidos para poder disfrutar más del matrimonio, ¿no es cierto? Y que no haya tanta tensión y tantos problemas. Aunque si están unidos también va a funcionar mejor y no va a haber tanta tensión. Pero la razón principal por la que tienen que estar unidos en el concepto de las finanzas es porque Dios estableció criterios de cómo tenemos que pensar y vivir en relación a las finanzas. Y tenemos que estar unidos porque queremos honrar a Dios, porque queremos vivir de acuerdo a sus principios y queremos glorificarle en este área también. Entonces no tiene que ver solamente con pragmatismo, ¿no?, que funcione bien. Tiene que ver con adoración. Tiene que ver con la razón por la cual existe el matrimonio. Existe para llevar gloria a Dios, aún en este área. Entonces no es una opción decidir, bueno, tratemos de evitar lo más posible el conflicto y mantener cada uno sus pensamientos. Lo que tenemos que hacer es construir unidad sobre las escrituras para poder llevar gloria a Dios en una vida financiera que le honre. Y acá está otro principio que hemos hablado muchas veces. ¿Dónde se construye la unidad en el matrimonio? En el mismo lugar donde se construye en la iglesia. ¿Sí? La unidad se construye no en la medida en que vamos cediendo y llegando a puntos en común o puntos intermedios. Y vamos cada uno, ¿no es cierto?, posicionándonos para lograr tener ciertas cosas a nuestro favor y otros de las demás. Ese no es el camino hacia la unidad. Nunca va a haber unidad real y completa, profunda, en esa dirección. La unidad real se da cuando cada uno de nosotros renuncia a sus propios criterios y abraza los principios bíblicos y se somete a ellos, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pero hay un camino para llegar ahí. Y para algunos el camino es más largo y va a requerir más oración y más trabajo y esfuerzo, ¿no es cierto? Porque está más lejos ese punto. Y para otros hay que seguir refinando, hay que seguir afirmando, hay que seguir trayendo esos principios para que alineen la vida familiar en este punto. Entonces hay que conversar sobre los principios bíblicos. Y lo que quiero hacer ahora es darte herramientas para hacerlo. ¿Pudieron hacer toda la tarea del mes pasado? No se preocupen. Son herramientas. Las tenés ahí, volvé a usarlas, ¿sí? Están ahí. Lo que voy a hacer ahora es darte algunas herramientas más para poder sacar estos temas y crecer en unidad en la vida matrimonial en relación a las finanzas. ¿Cómo las tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que vivir de acuerdo a ellas? Así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a pasar medio como una ametralladora, pero pasar por un montón de textos estableciendo un puñado de principios que resumen lo que podríamos llamar una filosofía bíblica de finanzas en el hogar.
¿sí? Así que vamos a pasar por una lista de principios. Estos principios los saqué del mismo libro que saqué la vez pasada de Wayne Mack, esta listita de textos. Así que después les voy a pasar el archivo y les voy a pasar unas tareitas para este mes. ¿Vale? Entonces, vamos a ver estos principios que forman una filosofía bíblica de finanzas. Primer principio es, Dios es el que nos capacita para adquirir el dinero. Dios es el que nos capacita, nos da la capacidad para adquirir el dinero. Vamos a ver dos textos. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. ¿Alguien lo puede leer? Y alguien que busque Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Dale. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios está anticipando un problema. Cuando Israel entre a la tierra y vea toda la prosperidad, iban a ser tentados a pensar que ellos lo estaban produciendo. Y cuando sean tentados a hacerlo, iban a olvidarse de Dios, iban a ir atrás de esa prosperidad que ellos podían producir. Aún tal vez iban a ser tentados a dejar la ley de Dios, a dejar la adoración a Dios y tratar de construir eso que tanto disfrutaban. Y Dios le está enseñando acá un principio muy básico. Él es el que da las riquezas. Él es el que capacita. Claro, las riquezas no caen del cielo, hay trabajo que hacer, pero Él es el que da la capacidad para hacerlo. Y entonces Él tiene que ser nuestra fuente de confianza, Él tiene que ser en donde esté nuestra gratitud y reconocimiento por todo lo que tenemos. Él tiene que ser nuestra prioridad, Él tiene que ser en quien nos deleitamos y a quien honramos, porque Él es el que da. Y Él no tiene limitaciones, Él puede dar todo lo que Él quiera dar. Entonces, este es un principio clave. Mira, en el Primera de Crónicas 29, acá está David haciendo una ofrenda. Bueno, está a punto de morir y va a dejar todo preparado para la construcción del templo. Y él juntó muchos recursos para eso y va a hacer una ofrenda, va a levantar una ofrenda también ahí mismo de Israel, de todos los que quieran ofrendar. Y en medio de todo ese contexto, él hace esta oración. ¿Quién lee el 11 y el 12? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ujú. En su mano está, ¿no? Él lo distribuye, él lo da. Entonces, no creas que sos vos. No vivas como si fueras vos. Reconoce este principio, es Dios el que lo hace. Y recibí de Él lo que Él da. Ahora, el punto aparece de esta manera. Dios es el que nos da la capacidad para adquirir el dinero. No es que nos da el dinero, ¿sí? Porque Dios estableció la forma como esto se iba a tener, pero Él es la fuente. Ahí Primera de Corintios 4:7 también pueden anotar, es donde dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese ¿qué tienes? Incluye todo, ¿no? No hay nada en tu vida que no venga de Dios, incluyendo tus recursos, la cantidad de recursos que tengas. Segundo principio, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. No solamente Él lo provee, sino que Él sigue siendo el dueño. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ajá. La tierra y su plenitud. Hay algo que queda afuera de ese concepto. De Dios es todo menos lo que vos tenés en el título de propiedad. ¿No es cierto? O sea, si vos la tenés en la escritura a tu nombre, entonces así es tuya.
el resto le pertenece a Dios. No, no. Todos los terrenos, todos los vehículos, todos los animales, todos los alimentos, todo el dinero, todo es de Dios, completamente. Esto es un principio muy importante, porque nosotros tendemos a desarrollar un apego emocional a los bienes y a creerlos posesión nuestra, ¿no? Y este principio, ponerlo como base en la familia, todo es de Dios, va a ser posible que tomemos decisiones económicas que honran a Dios, aunque sean difíciles porque pondrían en riesgo intereses personales. Y cuando pensamos todo es del Señor, entonces entendemos Dios puede usar sus recursos como Él quiera. Entonces yo estoy haciendo un ahorro para aquel propósito, ¿no? Y de repente, ¡pum!, algo pasó y tengo que gastarlo todo acá. Y digo, es todo del Señor, ¿no? Si Dios quiere usar su plata en esto, ¿qué diferencia me hace? Si tengo que usar, ¿no es cierto?, 50.000 pesos en arreglar un auto, es la plata del Señor. Él la quiere usar en esto, la podemos usar en esto. Si Él la quiere usar en la obra misionera, Él la puede usar en la obra misionera. Pero no es mía, es de Él. Él puede usar lo suyo como Él quiere. Y entonces eso me libera para ser un buen administrador y poder pensar en base a los intereses del Señor y dejar que Él dirija la forma en la que Él va a usar sus bienes. Lo mismo aparece ahí en 1 Crónicas 29, 14. Leímos recién el 11, el 12, el 14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? O sea, acá está David ofreciendo dinero para la construcción del templo. Y dice, ¿quién soy yo para poder dar esto? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué hago acá?, dice David. Yo estoy acá diciendo toda esta ofrenda y más, ¿cuánto estoy dando? Pero si es tuyo ya. Vos me lo diste, sigue siendo tuyo y ahora yo te lo doy. ¿Qué mérito tengo? ¿Qué grandeza es esta? No soy nadie, no merecería dar nada porque no tengo nada. Todo es tuyo y solo te estoy dando. Eso cambiaría nuestra actitud, ¿no es cierto?, a la hora de pensar cuánto le damos a Dios. Más bien cuando pensamos cuánto le damos a Dios, no estamos, vamos a llegar a eso, no estamos pensando cuánto le damos a Dios, sino cuánto de lo que es de Dios es mejor que esté acá y lo administre la iglesia o aquello, ¿no es cierto? Porque en realidad todo ya es de Dios, no hay nada tuyo. Eso es un hecho, pero no se siente así a veces, ¿no? A veces se siente distinto. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Ahí va el segundo principio. Tercer principio para la vida financiera. Hay muchas cosas que son más valiosas que el dinero. Hay muchas cosas que son más valiosas que el dinero. Vamos a ver algunos. Alguien que lea Mateo 16, 26. Alguien Lucas 12, 15. Y yo me voy a ir para Proverbios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay algo más valioso que el dinero ahí, ¿no? Todo el dinero del mundo no puede pagar el rescate de un alma. Un alma vale más que todas las riquezas de este mundo. O sea, hay cosas que valen más que el dinero. ¿Qué dice Lucas 12:15? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste, o sea, tu valor personal, tu trascendencia, no está relacionada con la cantidad de dinero que tenés. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Mirá Proverbios, leamos un para acá. Proverbios 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Hay cosas que son más importantes que el dinero, ¿no? Yo sé que a veces se siente como que tener dinero resolvería todo. Y tener dinero, ¿no es cierto?,
haría que todo mejore y esto sería la clave para el éxito. Pero la vida no pasa por ahí. El Señor lo dice constantemente. Mira el capítulo 16, versículo, ahí mismo en Proverbios 16, 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de fruto sin derecho. La justicia, o sea, vivir de acuerdo al estándar de Dios, vivir honradamente. 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este versículo no lo creemos, porque hacemos mucho para tener dinero, pero para lograr la sabiduría muchas veces somos mucho más tacaños, ¿no es cierto? Y hacemos mucho menos esfuerzo. En la práctica muchas veces pensamos que es más valioso lograr ese recurso que tener la sabiduría, pero en realidad sabiduría vale más, porque la sabiduría no solamente te va a dar dinero, sino que te va a permitir disfrutar de ese dinero. La sabiduría va a dar firmeza a todo lo que construyas. La sabiduría, ¿no es cierto?, es alabada por todo el libro de Proverbios como la vida óptima, ¿no es cierto? Y el dinero nunca puede compensar por la falta de sabiduría. Si mirás en el capítulo 22, Proverbios 22, 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La reputación es algo que vale más que el dinero, o el testimonio, ¿sí? No por una cuestión de apariencias, sino por una cuestión de influencia, por una cuestión de trascendencia, por una cuestión de cómo mi vida va a impactar en la vida de otros, por una cuestión de cómo mi vida depende de otros y está relacionado con otros. Entonces hay cosas que son más valiosas. Hay varios pasajes, ¿no es cierto?, que hablan de los tesoros en los cielos. Mateo 6, 19 al 20, 1 Timoteo 6 al 9. Bueno, ahí yo les voy a pasar el archivo, hay un montón de textos. Déjenme terminar con uno. Miren, en Salmo 127:3. Terminar este punto sería. Ahora vienen otros. Salmo 127:3, mira. Mi esposa me confesó que el otro día alguien le dijo, decile a tu esposo que deje de hablar de cuántos hijos hay que tener. ¿Por qué todo el tiempo tiene que hablar de eso? Bueno, voy a hablar de nuevo. Miren, Salmo 127, versículo 3. Hay cosas que son más valiosas que el dinero. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El hombre súper feliz es el hombre que tiene muchos hijos, ¿no? ¿Cuántas personas piensan en no tener hijos para poder tener más dinero, ¿no? No hay punto de referencia, no hay comparación. Esto es de estima. Esto vale mucho. No es algo para ser descartado, ¿no es cierto? Y ser menospreciado. Es algo muy valioso, es un tesoro. Hay cosas que valen más que el dinero. El dinero no es que no sirve para nada, pero el dinero, ¿se acuerdan ahí de la parábola del mayordomo injusto? Cuando Jesús dijo, si no son fieles en lo poco, ¿quién les confiará lo mucho? Y Jesús está hablando del dinero ahí. No es que el dinero no sirve para nada, sirve. Si no, me lo dan y listo, ¿no? Sirve, todos sabemos que sirve el dinero. Pero es poco, es lo poco. Lo mucho son otras cosas. Y Jesús ahí estaba hablando, ¿no es cierto?, lo mucho, hablando de las almas que son ganadas a través de la generosidad. Y él está comparando, ¿no es cierto?, lo que es temporal, lo que es eterno. O sea, el dinero es poco. Hay cosas más valiosas que el dinero. Entonces hay que poner el dinero en la perspectiva correcta. Ahora, pasamos gran parte de nuestra vida relacionados con el dinero. O sea, trabajás 8 o 10 horas por día para ganar dinero. Y después cuando volvés
a tu casa, tenés que salir a hacer las compras 2 o 3 horas más para gastar el dinero. Y después pasás algunas horas, ¿no es cierto?, pensando, planeando, calculando de cómo administrar el dinero y cómo proyectar el dinero. Al final tu vida toda gira alrededor del dinero. ¿Cómo me decís que es poco? Bueno, te lleva mucho tiempo, pero no es lo más importante. Ese es el punto. Y vos tenés que ubicarlo correctamente en tu corazón, en tu mente, para poder dedicarle el tiempo que requiere, pero usarlo de una forma sabia. Entonces hay cosas más importantes que el dinero. No pienses que porque estás mucho tiempo involucrado con el dinero es lo más importante de tu vida. Cuarto lugar, la codicia, el descontento y la preocupación son pecados. Este es otro buen principio para poner en una filosofía de finanzas. La codicia, el descontento y la preocupación son pecados. Tenés Éxodo 20:17. No codiciarás, es el mandamiento, ni la casa de tu vecino, ni el buey de tu prójimo, ni la mujer, nada. No vas a codiciar lo que otro tiene. Éxodo 20:17. Entonces, ahí está el mandamiento, no codiciar. Hoy el mundo se mueve financieramente a través de la codicia. ¿Qué es una propaganda si no? Hacerte sentir insatisfecho, que te falta algo, ¿no es cierto? Que eso te va a hacer feliz. Así funcionan, ¿no? Y no hace falta propaganda, ¿no es cierto? Es solamente andar por ahí en la vida que te da 1000 oportunidades para sentirte insatisfecho y pensar que hay algo más que necesitas, sí o sí. El contentamiento es la virtud que debemos cultivar. Ahí Pablo dijo en primera de Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, refiriéndose a esta tensión, ¿no es cierto?, del amor a las riquezas y el deseo por tener piedad y contentamiento. Veamos ahí un par de textos más. Alguien que pueda leer Colosenses 3:5 y Hebreos 13:5. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí la avaricia se mete dentro de todo lo que hay que hacer morir, todo lo que no se debe permitir. Estas son las cosas de las cuales no tenemos que charlar o alentarnos, sino que tenemos que odiarla y destruirla. ¿No es cierto? La avaricia es algo que no tiene que tener ningún lugar en la vida financiera de nuestro hogar, ¿no? La avaricia, ¿no es cierto?, es idolatría, dice ahí, porque trata al dinero como Dios. Y bueno, la avaricia o todas esas cosas, depende cómo interpretas el texto, ¿no? Pero al menos esto está diciendo, la avaricia es idolatría, porque hace que el dinero tome ese lugar. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mira, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, contentos con lo que tenéis ahora no quiere decir que la familia no puede tener proyectos económicos. Pero esos proyectos no se basan en el descontento, no se basan en la ansiedad, no se basan en una desesperación o necesidad abrumadora, sino que se basan en una búsqueda de glorificar a Dios en lo que Él nos da, pero en base al contentamiento. El contentamiento significa que si Dios no me daría lo que estoy buscando, yo aún tengo gozo, aún puedo vivir una vida que le glorifique a Él. Significa, ¿no es cierto?, que yo creo que eso es lo que Dios quiere que busque y lo voy a buscar para Él, para su gloria, pero aún eso está en sus manos y yo estoy contento y satisfecho con lo que Él me da porque tengo esta garantía. Él va a suplir todas mis necesidades. Él no me va a desamparar, no me va a dejar solo a la merced de mis necesidades, sino que Él va a suplirlas. Quinto lugar, Dios espera
que usemos todas nuestras fuerzas y habilidades para el trabajo honesto y esforzado. Dios espera que usemos nuestras fuerzas y habilidades para el trabajo honesto y esforzado. Un montón de pasajes hablan de esto. Contentamiento no significa pereza o negligencia. Aún el trabajo existía antes de la caída y no tiene como propósito principal suplir mis necesidades. El propósito principal del trabajo es llevarle gloria a Dios. Suplir necesidades es el propósito secundario. Dios lo estableció después de la caída para que no dejemos de trabajar. Pero el trabajo fue creado para llevar gloria a Dios. Entonces, el trabajo es lo que Dios espera que hagamos. Y a través del trabajo, Dios va a sustentar. Entonces, Éxodo 29, por ejemplo, el mandato, trabajar 6 días y descansar 1. Siempre lo tomamos del lado del descanso, ¿no? Hay que descansar en el día de reposo, pero está el otro lado de ese mandamiento, que es trabajar 6 días. 6 días es una gran parte de la semana. Es casi toda la semana, te quedó un solo día libre, ¿no? Y en sociedades agrícolas estos eran días largos de trabajo con desgaste físico intenso. 6 días van a trabajar y 1 van a descansar. Este es el patrón. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Esta es la proporción que vos tendrías que pensar que debería reflejar tu vida laboral. Estar cansado es algo bueno. No es algo de lo cual quieras huir. La vida ideal no sería una vida de vacaciones continua. La vida ideal es la vida de servicio esforzado para llevar gloria a Dios a través de esas habilidades, de esas capacidades, creatividad y todo lo que hacemos para Él, lo cual va a traer fruto eterno. Entonces, esta es la expectativa. Mira, Proverbios, déjenme leer un par de Proverbios rapidito. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. O sea, si vos te querés hacer rico sin trabajar, te va a durar poco, sea lo que sea que ganes. Dios planea enriquecer tu vida a través del esfuerzo, de la mano laboriosa. Y hay una promesa acá, mira, el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Es un proverbio. Los proverbios no son garantías, pero son principios. Y el principio es este: un hombre que sabe lo que es el trabajo arduo y esforzado va a tender a la abundancia. Económica, no estamos hablando de espiritual, económica. Porque así funciona, así Dios lo diseñó, ¿no? Y entonces, por el contrario, la pereza va a tender a la pobreza. Proverbios 6:6 dice, ve al hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ese es el contraste. Bueno, hay varios pasajes más. El pasaje de 1 Tesalonicenses es conocido también, capítulo 4. Sexto principio, darle a Dios y a los necesitados es un privilegio, una inversión y una responsabilidad. Darle a Dios y a los necesitados es un privilegio, una inversión y una responsabilidad. Hay un montón de textos acá que podríamos buscar. Ya que estamos en Proverbios, veamos ahí 2. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Desea darle a Dios y a los necesitados es una inversión en un momento, ¿no? Y acá está la inversión. El que da al pobre, Dios se lo va a volver a pagar. Dios no es deudor de nadie y Él recompensa. En el capítulo 22, versículo 9, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. En el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 8, capítulo 9,
eh, hablando de la ofrenda como una semilla, y Dios que da semilla, y Dios en ese pasaje habla, ¿no es cierto?, de cómo da riquezas al generoso para que pueda dar más y enriquecerlo eternamente. Tiene que haber un principio de generosidad establecido en el matrimonio. El próximo, debemos planear cómo ganar y usar el dinero. Este es otro principio, ahí mismo en Proverbios. Mirá, Proverbios 27, 23. Este es un versículo también sacado de contexto muchas veces. Mira lo que dice, en Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Dedicado a un pastor, ¿cierto? Fíjate, cuida bien a tus ovejitas. No está hablando del ministerio pastoral este pasaje. Este pasaje está hablando de dinero, de economía. Mira lo que dice, porque las riquezas, sé diligente en conocer, porque las riquezas no duran para siempre. Y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para el mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criados. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. Está hablando de un hombre que tiene ahí su inversión. Ese es su recurso. Y él tiene que saber muy bien cuántas ovejas tiene y cómo está cada una de ellas. Porque después les van a servir para que sus propios hijos tomen la leche y coman y se vistan. Entonces él tiene que saber qué administra. Este es un principio de sabiduría, los proverbios. Pero esto es lo que Dios espera de todos los que administran sus recursos. Que sepan cuánto tienen y cómo lo van a usar. ¿Sí? Porque de otra manera se pierde. Y es el principio, ¿no es cierto? No duran para siempre. No es que hay canilla libre, ¿no? Hay recursos limitados. A veces hay más, a veces hay menos. Pero la responsabilidad es saber qué es lo que hay y cómo se usa. El último, debemos vivir dentro de los ingresos que el Señor nos da y no incurrir en deudas que no podemos pagar. Mirá Proverbios 22. Ya terminamos con este. Proverbios 22, 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y mirá, déjenme leer también el capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has alzado con las palabras de tu boca, te has enlazado, perdón, con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escapa como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Acá la imagen, ¿no es cierto?, es que vos hiciste un compromiso de ser un respaldo económico que vos no podés respaldar. Y el problema, estaba en el capítulo 22, 23, el mismo principio, ¿no es cierto? Si el problema, ¿no es cierto?, es que te van a sacar hasta la cama, te van a sacar todo. Estaba en el capítulo 22, me parece ese otro proverbio. Pero el principio que aparece en el capítulo 6 es: no tomes compromisos económicos que no seas capaz de respaldar. De otra manera, te van a destruir por completo. El que leímos del otro del capítulo 22 es el tomar préstamos te va a esclavizar. Los préstamos no son siempre malos. La Biblia no los trata como pecados, pero nos advierte del peligro de quedar preso de esos préstamos. El principio, ¿no es cierto?, bíblico sería que los préstamos que vos vas a asumir son posibles de pagar y no posibles de pagar con la especulación de ganancias futuras, sino posibles de pagar con capital o ganancias presentes. ¿Sí? Entonces vos no podés sacar un préstamo
que vas a pagar con lo que vas a ganar con el bien que vas a comprar con ese préstamo. Porque ese dinero todavía no lo tenés. Entonces no podés especular con ese dinero. Vos tenés que poder pagarlo con lo que tenés. De otra manera, estás en este peligro de quedar esclavo de ese recurso. Bueno, entonces acá hay una serie de principios. Podrías vos pensar en algunos más. Hay una lista de textos que te voy a dar como tarea para que los lean juntos con su esposa, que puedan charlar. ¿Cómo entendemos las finanzas? ¿Cuáles son los criterios? ¿De qué manera? Y otro punto más. Necesitas entender los principios bíblicos, pero eso no es suficiente. El próximo paso lo que va a hacer es ver cómo esos principios bíblicos se aplican a tu situación específica. Y vos vas a decir, bueno, ¿cuáles son los ingresos que tenemos? ¿En qué estamos gastando este dinero? ¿De qué manera se reflejan estos principios en nuestras decisiones cotidianas de cómo usamos el dinero? Y ver cómo corregirlos, cómo enfocarlos, ¿sí? Porque no es suficiente solamente saber, no solo oidores de la palabra, sino hacedores. Eso es lo que va a hacer que seamos bienaventurados en lo que hacemos. Entonces, este es el desafío, ¿sí? Para este mes, hablar sobre finanzas en casa con nuestra esposa. Bueno, oramos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo. Cada vez que podemos abrir tu palabra, tú nos vuelves a exponer, Señor, y hay tanto que corregir, aún, Señor, que afirmar en nuestras vidas, matrimonios. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Permite que nuestras familias puedan reflejar los principios bíblicos sobre el uso del dinero y que podamos ganar mucho para la eternidad, trabajando en equipo con nuestras esposas, y que, Señor, sea otra de las maneras en las que podamos rendirte nuestras vidas a ti y consagrarte todo a ti, Señor, viviendo de acuerdo a tu verdad. Ayúdanos, vivimos tiempos difíciles y el mundo nos quiere meter en su molde, en sus criterios. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente con tu verdad y Señor, ayúdanos a ser hacedores de la palabra. Y te encomiendo todo lo que vamos a conversar este mes. Permítenos hacerlo, ponerlo como una prioridad en nuestra agenda y tomar tiempos con nuestras esposas para crecer en este área también. Gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.